Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Siobhan, es un placer tenerte en casa. Bienvenida. Oigan, grupo, pues yo quisiera, primero que nada, comentarles que, como sabemos, la sesión pasada fue bien intensa, ¿no? Nos tocó fibras sensibles, nos movió cosas. Trabajar con Lía García, la novia Sirena, siempre es así, ¿no? Te mueve, te cambia, te irrita también, te incomoda y no hay sino terminar adorándola, ¿no? Entonces, bueno, a propósito de eso, quería compartirles que el claustro de Sor Juana, como ustedes saben, ofrece un espacio médico. Tenemos servicio médico tanto en el turno matutino como vespertino en caso de que nos sintamos mal, ¿no? También si emocionalmente nos sentimos mal y tenemos una emergencia emocional. Ustedes no están para saberlo, pero mi equipo y yo sí. Aquí habemos personas capaces, ¿no?, de dar primeros auxilios emocionales. Y fíjense, nomás quiero que se den una idea. Levanten su manita las personas psicólogas ahora mismo en este instante. Sepan que están en un espacio seguro. No solamente nos gusta decirlo porque hay que decirlo y es lo de hoy, realmente es un espacio seguro. Dicho sea de paso, toco madera, si tiembla, este precioso recinto es de finales del siglo XVI, camaradas, y aquí seguimos. Así que estamos en confianza, estamos en un espacio seguro, siéntanselo, créanlo, estamos también configurándonos como entes de cuidado, cuidadores, cuidadoras, y que también nos dejamos cuidar. Así que bueno, pues eso era un poco la bienvenida. También decirles que vamos a optar por hacer una amorosa advertencia cuando las sesiones impliquen contacto, cuando impliquen potencia de emocionalidad a flor de piel y demás, ¿no? En esta ocasión, Siobhan tirará la casa por la ventana y nos explotará la cabeza, estoy segura, pero al parecer no vamos a tener contacto. Muy bien, va a ser una y una. Y un último aviso parroquial para ya no robarle más minutos a nuestra querida invitada. La próxima, ¿me ayudas con la que sigue, por fin? Muchísimas gracias. La próxima sesión, ustedes saben, nos va a acompañar Odette Alonso. Ella es una poeta y narradora cubana. Lamentablemente, por motivos de salud que no tienen que ver con el COVID, afortunadamente, es otra cuestión, no va a poder estar presencialmente. Entonces, esa sesión solamente la vamos a tomar cada quien desde su casa o de su oficina, ¿vale? Les aviso de una vez y también les vamos a mandar un correíto por si se nos va el avión y demás. Vamos a estar cada quien en nuestras oficinas o casas y por ahí nos conectamos. Todavía no tengo claro técnicamente si vamos a conectarnos a un Zoom o va a ser por StreamYard. Tranquis, déjenlo en nuestras manos, lo resolveremos y les mandaremos la liga pertinente. Y el último aviso. Yolanda Arroyo, novelista, cuentista y ensayista puertorriqueña, ella no va a estar en México. Pero esa sesión es súper importante que sí estemos nosotras, nosotros, nosotres, porque ese día vamos a entregar las constancias de participación y vamos a tener a Yolanda, pero conectada, vía remota. Ella nos dijo que para ella es muy importante vernos, a través de la pantalla ya sabemos, pues, pero saber que hay alguien atrás del Zoom apagado, que ya llevamos así 3 años y no podemos más, ¿no? Entonces, bueno, resumen, la próxima sesión cada quien en su casa, les haremos llegar el respectivo link y la última con Yolanda Arroyo nos vemos acá, va a ser aquí mismo en el patio de la Fundación y la vamos a tener vía remota. Muchas gracias, grupo. Ahora sí te presento, Siobhan, qué emoción. Bueno, Siobhan estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular A en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Asimismo, es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía del sujeto. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 fue galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos y académicas y en 2020 con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Pues Siobhan, bienvenida, es un honor tenerte en casa. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y qué bueno que sí es presencial. Ya me desacostumbré a la presencialidad y entonces me intimida la presencia física de otros seres humanos, pero también lo celebro que podamos mirarnos y eso es muy reconfortante.
aunque por supuesto se me olvidó lo que es moverse en esta ciudad y casi llego tarde. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. La charla que preparé se llama Identidad, Historia y Materialidad, o cómo pensar a las diversidades sexogenéricas. Y justamente, como mucho de lo que he estado haciendo en estos años, obedece a cuestiones de coyuntura acerca de cómo están entendiéndose las identidades. ¿Y a qué me refiero con coyuntura? Pues me refiero a una serie de desencuentros que están dándose acerca de cómo pensar no solo a las identidades trans, sino en general todas las identidades que de una u otra manera están atravesadas por el género. Pongo ejemplos muy concretos. Sabemos que en estos años, por ejemplo, un sector del feminismo ha empezado a preocuparse por lo que consideran la desmaterialización de las identidades de las mujeres. E incluso por ahí seguramente han escuchado esta frase de mi identidad no es un sentimiento, como una manera de decir, bueno, pues mi identidad remite a una materialidad, mientras que la tuya parece estar asentada en la autopercepción. Este no es, desde luego, un desencuentro que solamente se dé en México, de hecho, ni siquiera empezó aquí. Podríamos decir que estamos viviendo como un segundo momento de un desencuentro que en realidad empezó en los años 70 y que curiosamente ese desencuentro, de hecho, es uno de los puntos de inicio del pensamiento transfeminista, precisamente porque en los años 70 hubo una crítica muy fuerte desde los feminismos radicales hacia las identidades trans, diciendo que eran identidades tecnológicamente fabricadas y que en ese sentido eran artificiales. Y bueno, hubo una serie de respuestas, una de ellas de parte de Sandy Stone, que fue en su momento una de las pioneras del pensamiento transfeminista. Y ese desencuentro parecía que se había quedado ya en la historia de los feminismos como algo que quizás se había dado en los Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando vi eso en la historia de los Estados Unidos, dije, ay, qué cosa tan curiosa, ¿no? Y años después esa cosa tan curiosa pues regresó y se hizo presente ya no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En México hubo por ahí voces que hicieron eco de esta controversia en los años 70, pero realmente nunca tuvieron fuerza hasta quizás los últimos 5 años. Y eso es una de las controversias, ¿no? O sea, las identidades trans en efecto son identidades artificiales, son identidades basadas en la mera autopercepción. ¿Qué está pasando allí? Curiosamente, esa controversia no es la única. Hay una controversia casi igual que esta, pero que cambian, de hecho, los papeles. Y eso, por ejemplo, en México no lo hemos visto tanto, pero en España sí. En España, por ejemplo, hay gente que habla del borrado de la transexualidad, que es una cosa que en México todavía no hemos visto con tanta claridad. Empieza por ahí un conjunto de voces a hablar de eso, pero justamente diciendo de nuevo las vivencias queer, las identidades fluidas, de alguna manera están borrando la experiencia transexual, en el entendido de que la categoría transexual, por supuesto, es una categoría que tiene ya más de un siglo de irse transformando. ¿Por qué digo más de un siglo? Porque si bien no nace hablándose de transexualidad, de alguna manera los sexólogos de finales del siglo XIX sí reconocían como un subtipo de inversión sexual lo que ahora llamaríamos identidades trans. Y eventualmente empieza a hablarse de travestismo como una categoría, sobre todo en alemán, que dará lugar en su traducción al inglés a la categoría transexual como se le entiende en la medicina. Y en España, por ejemplo, sí hubo gente que dijo la experiencia transexual también es una experiencia profundamente material, porque es una experiencia que no se agota en los sentimientos, que no se agota en la autopercepción, sino que se agota también en una experiencia de transformación corporal. Hay quienes ponen por delante incluso la categoría disforia de género,
diciendo que hay una cuestión que tiene que ver con un desajuste en la vivencia del propio género, con este legado patológico. Entonces, hay en España, por ejemplo, y Miquel Missé lo cuenta bien en varios de sus libros, hay un desencuentro en lo que van a llamar los activismos de la transexualidad y los activismos queer o los activismos mucho más fluídicos. Y eso no solo ocurre con identidades adultas, también ocurre, por ejemplo, con identidades de adolescencias y de infancias de lo que aquí en México llamaríamos trans. Por ejemplo, se ubica en este libro de Transfeminismo Barbarie, que dicho sea de paso en América Latina a nadie le gustó el título, y bueno, luego explicaron, no, espérate, lo que pasa es que estamos reciclando un tropo marxista, sí, pero ese tropo en América Latina no se ve bien. Si ustedes ven este libro de Transfeminismo Barbarie, uno de los últimos capítulos justamente hace una defensa de las infancias trans en el contexto español, pero desde la lógica de la transexualidad, incluso diciendo que las experiencias de acompañamiento disminuyen el grado de disforia y el grado incluso de dismorfia, el grado de incomodidad genital que pueden tener las infancias y adolescencias. Es decir, hay una defensa muy distinta que la que vemos en México. Allí sigue estando presente una hebra patológica que paradójicamente justifica que el Estado reconozca estas identidades, ¿no? También desde allí, y eso por ejemplo también hablando con Miquel Missé, con Noemí Parra que está en Islas Canarias, una de las cosas que me dicen es que en el contexto español, por ejemplo, hablar de identidades que no tienen disforia puede incluso ser considerado transfóbico. Hablar de infancias que pueden fluir en sus identidades puede ser considerado incluso transfóbico, ¿no? Algo que aquí en México hemos defendido, por ejemplo, es que las infancias trans tengan la oportunidad de una exploración e incluso de que sus identidades vayan cambiando. Y digo, no es anuncio, pero por ejemplo, la gente que acompaña en la red de familias trans sí está viendo que hay una construcción identitaria muchísimo más fluida. Eso en parte también tiene que ver con los propios marcos teóricos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, el trabajo de una psicóloga del desarrollo feminista que es Lisa Diamond, ha sido retomada por las personas que acompañan a la red de infancias trans. Y Lisa Diamond justamente tiene la peculiaridad de ser una feminista con una formación en epistemología feminista y ser una psicóloga del desarrollo, ¿no? Entonces, los modelos de construcción identitaria que tiene son otros, son modelos que admiten fluidez. Pero bueno, todo esto se los cuento porque parte de este contexto no solamente es el desencuentro entre ciertos feminismos radicales y podríamos llamar las identidades trans o los transfeminismos con respecto a si las identidades trans de alguna manera solo existen en el ámbito del sentimiento y las otras son materiales, sino que va a encontrar una serie de debates muy parecidos. Uno de ellos es el debate de la supuesta borradura o borramiento de la transexualidad, que estaría llevando a cabo, por ejemplo, la identidad queer o la identidad fluídica. En México no hemos tenido exactamente eso, pero sí hemos tenido, por ejemplo, desafortunadamente ya un episodio, probablemente algunos aquí lo ubican, hace ya unas pocas semanas en un evento de personas no binarias, justamente un grupo de mujeres transexuales, y uso el término porque así se presentaron, justamente irrumpieron en este espacio para quejarse de los activismos no binarios. Y fue muy sorprendente porque la expresión que usaron es que las identidades no binarias eran el caballo de Troya del movimiento trans. Es decir, la misma expresión que han usado, por ejemplo, los feminismos radicales con respecto a las identidades trans. Y usaron también los mismos argumentos. Ustedes no enfrentan el mismo tipo de violencias porque sus violencias vienen simplemente de cómo se nombran y ustedes pueden elegir no nombrarse. Y de alguna manera nuestras experiencias como mujeres trans son experiencias encarnadas, producto de un cuerpo materialmente, digamos, configurado de cierta manera. En ese sentido, lo que decían es, nosotras somos mujeres transexuales porque tenemos
una historia de transformación de nuestro cuerpo. No solo es un acto de autoafirmación, es un acto de transformación del cuerpo, ¿no? Y eso lo menciono porque generó mucha tensión este desencuentro. Suponíamos que podía pasar, pero no lo habíamos visto. Se parece, pero no es idéntico a lo que estaba pasando en España. Aquí de alguna manera también dijeron las necesidades de las mujeres transexuales son distintas y emanan de una dimensión material de su identidad, ¿no? Y eso es parte también de este contexto, y no me quiero tardar tanto en caracterizar el contexto, pero quizás señalar dos cosas más. Una con respecto a este episodio donde incluso se dijo las realidades materiales de las identidades son tan distintas que las transmasculinidades tendrían que tener su propio activismo, las identidades no binarias el suyo y las identidades transfemeninas el suyo, y todos y cada uno de estos grupos por separado de los activismos de las mujeres cis, porque los cuerpos son distintos, ¿no? Y esto es una cosa que se dijo desde parte de voces del propio movimiento trans aquí en México, ¿no? Y el último ejemplo que quiero dar, que probablemente lo vieron ustedes, algunos en redes, tuvo que ver con un cuadro que generó una polémica en redes sociales, un cuadro que se hizo como parte de la publicidad de una serie de fiestas, las famosas fiestas Pervert, que probablemente alguien aquí ubique, y era un cuadro donde en el cuadro aparecía un hombre trans desnudo, y veías el cuadro y en efecto sabías que era una corporalidad transmasculina, porque era una corporalidad con vulva, pero también porque aparecía esta famosísima cicatriz, que ojo, no siempre queda esa cicatriz, pero es una cicatriz que suele asociarse con una mastectomía, con ciertos tipos de mastectomía, hay que decirlo. Y entonces, hasta allí todo muy bien, hasta que sale a relucir que quien había servido como modelo de ese cuadro era una corporalidad que en un primer momento fue leída como la corporalidad de un hombre cisgénero. Y por supuesto hubo una respuesta de enojo diciendo que aquí había una apropiación de la experiencia transmasculina. Pero lo interesante no era eso, sino que de repente hubo la invocación de la materialidad nuevamente, diciendo un hombre cis nunca será un hombre trans, porque tenemos realidades materiales distintas. Y esa afirmación fue muy interesante porque estaba mostrando que de alguna manera decían la materialidad prohíbe un cierto tipo de identificación, y es decir, de acuerdo a la materialidad, incluso dentro de una visión aparentemente incluyente, no todos los ejercicios de identificación son posibles, ¿no? O sea, un cuerpo, y no sé ni siquiera cómo nombrarlo, pero un cuerpo asignado como varón al nacer, puede seguir 2 o 3 trayectorias. Puede ser un hombre cis, una mujer trans o una persona no binaria. Lo que no podría ser es una mujer cis. Un cuerpo asignado como mujer al nacer podría seguir 2 o 3 trayectorias. Podría ser una mujer cis, un hombre trans o una identidad no binaria. Es decir, en esta controversia de repente se genera algo curioso y se empieza a enfatizar la identidad de ser hombre trans tiene una realidad material asentada en ser un cuerpo con vulva. Es decir, eso prohíbe todo tipo de ejercicios de identificación. Y cuento eso porque de nuevo la materialidad aparece jugando un papel, y de hecho regresaré más adelante, pero me parecía muy interesante que eso de hecho mostraba que parecía que está prohibido que una persona cis se identifique con una corporalidad trans de su mismo género. Es decir, parece que está prohibido que un hombre cis en algún momento lleve a cabo un ejercicio de identificación con una masculinidad trans,
porque parece que los puntos de identificación son las posiciones de género y no las posiciones cis-trans en sí mismas, ¿no? Pero bueno, a eso regresaré más adelante, pero todo esto lo cuento porque aquí se está jugando un tema y se está jugando el tema de cómo estamos entendiendo la materialidad en la lógica de construcción de identidades y cómo estamos entendiendo la materialidad también en los criterios mismos de adscripción. De repente parece que los criterios mismos de adscripción a las identidades se han relajado, pero estas controversias nos muestran que a pesar de eso la materialidad sigue jugando un papel y sigue constriñendo algunos posibles senderos de identificación, por lo menos hasta ahora. Y digo hasta ahora porque aquí, por supuesto, va a entrar una cuestión de la historicidad misma de las identidades. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué quiero hacer después de presentarles el contexto? Lo que quiero de alguna manera decirles es que lo que es recurrente en estos debates, de alguna manera lo podríamos nombrar como un debate acerca de si las identidades deben entenderse nomenclaturalmente o deben entenderse de manera materializada. Y esa no es de hecho, una oposición que se me haya ocurrido a mí. De hecho, se la leí a una mujer trans y a una académica transfeminista que es historiadora. Se llama Jules Gill Peterson. Ella, de hecho, si su nombre no le suena, bueno, es la editora en jefe de Transgender Studies Quarterly. Digo, no es… O sea, ya que seas la editora en jefe del journal más importante de estudios trans en el mundo, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y Jules es parte también de lo que se llaman ahora los nuevos materialismos feministas. Y eso es importante porque los nuevos materialismos feministas, si nos gustase la historiografía de las olas del feminismo, que yo sé que ya cada día es menos popular, podríamos decir que como parte de la cuarta ola del feminismo está este movimiento que es el nuevo materialismo feminista, que de alguna manera está respondiendo no solo al postestructuralismo y a los feminismos de tercera ola, sino que también está respondiendo a lo que fue a finales del siglo XX lo que se llamaron las guerras de las ciencias. Y donde de alguna forma también el postestructuralismo jugó un papel, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque lo que caracteriza a los nuevos materialismos feministas es un intento de volver a hablar de la materialidad del cuerpo e incluso hablar de la materialidad del cuerpo desde las ciencias, no la materialidad como la describe, por ejemplo, la fenomenología, que eso el feminismo lo ha hecho siempre, no la materialidad como lo hacen, por ejemplo, los marxismos, que eso, por ejemplo, los feminismos marxistas pues lo han hecho siempre. O sea, no es esa materialidad del cuerpo experimentado como el asiento de experiencia, ni es esa materialidad de las relaciones económicas productivas, no es esa. Es una materialidad que está diciendo el cuerpo tiene una estructura causal y esa estructura causal la comprendemos gracias a las ciencias. Y ahí hay una ruptura, precisamente porque ya el proyecto no es deconstruir a los saberes científicos, sino construir con los saberes científicos una nueva mirada del cuerpo. Por supuesto, no es regresar a 1970 y subirnos a la biología determinista de estos años. Justo la idea es que las ciencias se movieron todas, incluidas las ciencias biológicas y también las ciencias sociales y humanas, y que en ese sentido ya no están esas relaciones, digamos, tan de oposición, porque ni las ciencias biológicas son tan deterministas, ni las ciencias sociales y humanas quizás son las mismas que abrazaron al discurso postestructuralista, ¿no? Quizás ahora hay y esto es un punto de debate, hay un reconocimiento de que si quieres hablar de experiencias como la muerte, el sufrimiento o la enfermedad, necesariamente tienes que recuperar hasta cierto punto una dimensión de la materialidad del cuerpo. Y en ese sentido les digo que Jules Gill Peterson es parte de este movimiento. De hecho, ella trabajaba en esto antes de su transición y después de su transición empezó a dedicarse a hacer una historia de las infancias que ahora llamaríamos infancias trans. Y de hecho tiene un libro que ya fue traducido al español en España, que se llama Historias de
¿cómo le pusieron en español? Bueno, creo que le pusieron historias del niño transgénero, porque en inglés es Histories of the Transgender Child, y le pusieron este nombre, y eso es un libro muy interesante. La mayor parte de la gente lo lee y se encuentra pues con una historia donde habla de cómo fueron intervenidos, por ejemplo, una serie de niños, niñas, no niñas, eso es, hay que decirlo, no niñas, pero sí niños y niñas que fueron colocados en la categoría de transexualidad desde los años 50. Y lo que quiere hacer Jules Gill Peterson en ese libro son 3 cosas, y no me quiero concentrar en ninguna de esas 3, pero sí quiero mencionarlas. Lo primero que quiere mostrar ella es que infancias trans tenemos muchas décadas de tener bien identificadas, incluso dentro de las ciencias biomédicas, de las experticias psi. Ese es quizás el punto más importante que quiere establecer. Lo que quiere en ese sentido es que no haya esta idea de que las infancias trans es un fenómeno reciente. Dice, no es cierto. Ahí yo tendría una diferencia con ella porque diría, infancias trans sí es cierto que hemos tenido ya desde hace varias décadas, pero lo que estamos viendo por primera vez es una generación. Eso no teníamos. Una generación en el sentido de una cohorte de infancias que se reconocen pertenecientes precisamente a un grupo etario que está teniendo experiencias parecidas. Eso no lo habíamos tenido. Eso sí es novedoso, pero claro que habían habido infancias trans, ¿no? De hecho, no tendríamos que ir tan lejos. A modo de anécdota, por ejemplo, cuando Kenia Cuevas habla de su infancia, ella te dice, pues yo me enuncié como infancia trans hace 35 años, ¿no? ¿Y dónde acabé? Pues acabé en la calle. Dicho sea de paso, eso es importante porque los pánicos morales pero es decente, es buena idea acompañar así a las infancias trans. Bueno, hace 20 años el mecanismo de acompañamiento era la banqueta, echar a la niña, al niño a la calle. Ahora no hacemos eso. En ese sentido, más allá de cualquier controversia, el que eso no pase es un avance, ¿no? Y que no se nos olvide de dónde venimos en esta controversia de las infancias trans. Hace 20 años el mecanismo de acompañamiento era echar a la gente a la calle, ¿no? Pero bueno, Jules quiere en este libro justo hablar de que ya había infancias trans. La segunda cosa que quiere hacer es establecer de que había experiencias trans más allá de los contextos de intervención biomédica. Y eso es algo que a ella le importa porque está esta idea de nuevo que las identidades trans son artificiales. No es la primera que de alguna manera hace esto. Libros pioneros en la historia del cuerpo trans, como por ejemplo el libro de historia transgénero de Susan Stryker o el libro de Joan Meyerowitz también, que tiene un nombre maravilloso que se llama ¿Cómo cambió el sexo? Juego de palabras muy claro. Reaccionan ante estas narrativas sobredeterministas que dicen es que el cuerpo trans lo inventó la tecnología, ¿no? Y una de las cosas que quieren mostrar es que no, que de hecho las personas trans muy rápidamente empezaron a leer los journals de endocrinología y dijeron, ¿cómo se puede hacer esto? Toc, toc, toc. Incluso la propia Jules narra la historia de algunos adolescentes trans que se encontraron historias de intervención sobre niños, niñas intersex y que tomaron hormonas para simular condiciones intersex y acercarse a espacios médicos y hacer que les acompañaran los médicos pensando que estaban ante cuerpos intersex. Y lo que dice es, no, esta no es una identidad que los médicos inventaron y que luego alguien vino a vivir porque lo pusieron ahí, ¿no? Dice, hubo una construcción activa por parte de las personas trans que incluso se encontraron estos saberes y se acercaron a exigirle a los endocrinólogos procesos de acompañamiento, ¿no? Esa es la segunda cosa que quiere hacer Jules. La tercera cosa es que ella quiere, esto va a sorprender a mucha gente, ella quiere deshacerse de la categoría de género. Ella no lo dice con estas palabras, pero casi que podríamos decir que defiende un transfeminismo abolicionista de género. Y yo sé que suena raro, porque quizá en el contexto actual la gente va a decir, ¿cómo es posible que haya un transfeminismo que sea abolicionista de género?
Parece que si eres transfeminista no puedes ser abolicionista de género, y una de las cosas que ella dice es, el problema es que la categoría género fue desplegada por una serie de sexólogos y de psiquiatras y de endocrinólogos que lo que querían hacer era estabilizar la categoría sexo y colocar a una serie de identidades en la categoría de género. De alguna manera colocando algunas identidades en el lugar de lo natural y a otras identidades en el lugar de lo cultural. Y aquí que no se nos olvide que uno de los correlatos de la categoría sexo-género suele ser que el sexo se lee como, dentro de esta otra dicotomía, el sexo es a la naturaleza lo que el género es a la cultura, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando nos acercamos con alguien como Marta Lamas, que por ejemplo suele decir que el género es la simbolización de la diferencia sexual, pues esa parece una definición muy clara, pero de alguna manera reconstituye esta lógica de que el sexo de alguna manera es algo que ya está ahí y que va a ser simbolizado por la cultura, ¿no? Entonces, bueno, Marta cae de alguna manera en una comprensión del sexo y del género que es muy propia de la segunda ola y que por supuesto no sería la definición que le veríamos a alguien como Judith Butler, que diría no, el ejercicio de representación constituye lo representado, ¿no? Entonces no podrías dar la definición de Marta, ¿no? Pero bueno, todo esto viene al caso simplemente para que no nos perdamos, porque lo que quiere hacer Jules Gill Peterson es decir que la categoría de género empezó a ser usada porque la categoría de sexo parecía ser incapaz de poner una frontera fija entre los cuerpos. Y esto puede que nos suene raro, pero hay que tener en cuenta que ahora la genética, aunque ya va de salida, tiene un peso verdaderamente impresionante, pero que no necesariamente lo tenía en los años 30, 40 y 50. Ahora toda la gente dice, ¿pero por qué? Pues si están los cromosomas. Y algo que se pierde de vista en eso es que, y esto lo voy a simplificar mucho, en la historia del cuerpo sexuado en el siglo XX, la endocrinología fue un discurso hegemónico durante muchas décadas y dejó de serlo y empezó a ser desplazada por la genética, porque la endocrinología y la biología del desarrollo no lograron establecer una frontera clara entre dónde se acababa un sexo y dónde empezaba el otro, precisamente porque se encontraron con una noción que es la de plasticidad. Esta noción de plasticidad lo que te dice es que el cuerpo humano es muy plástico. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, un cuerpo reacciona a su entorno. Hay maneras muy obvias de decir, estamos hablando de algo que ya sabemos qué es. Ustedes, para ejemplificar qué es eso de la plasticidad, ustedes piensen cómo, por ejemplo, incluso con el experimento típico de los frijoles que la gente hace en la primaria, donde te dicen, pon unos frijoles en condiciones de poca luz y otros en condiciones de mucha luz. ¿Qué le pasa a los frijoles en poca luz? Pues salen amarillentos y con tallos muy, muy, muy largos, porque están tratando de crecer hasta llegar a algo donde hay luz. Y si les pones luz, pues no, las hojas van saliendo relativamente más cerca. Es decir, el cuerpo reacciona a su entorno. Y no tiene una forma que esté dada solo por su genética, sino que reacciona a su entorno. Y esta noción de plasticidad tiene una historia en la que no me voy a meter, pero que lo que ocurre es que la categoría de sexo, que parecía una categoría muy estable, cuando los endocrinólogos la empiezan a estudiar, empiezan a darse cuenta que la enorme cantidad de variaciones sobre el sexo lleva a que no haya una frontera clara, porque los cuerpos son plásticos. Y no solo están hablando de los cuerpos intersex, sino acuérdense que la categoría de sexo a veces era desdoblada también en los roles y deseos que se esperaban de un cuerpo con base en su sexo. Eso parece que ya no pasa, pero de hecho si nos movemos a algunos lugares, la gente todavía te dice yo soy un hombre normal, yo soy una mujer normal, y esa categoría contiene dentro de sí no solo una invocación de cierta anatomía, sino de cierta identidad, genitalidad y orientación sexual. Es decir, la categoría de sexo
parecía estar asociada con todo eso, y los propios endocrinólogos trataron de ver si había una manera de encontrar por qué de repente había cuerpos que tenían otros tipos de deseo, que tenían, por ejemplo, otro tipo de identidades, otro tipo de morfologías. Y la categoría de sexo, como la entendía la endocrinología, no logró establecer esa frontera. Y luego pasaron dos cosas. Una de esas historias es la historia de la genética, porque los cromosomas parecían ofrecer una mejor respuesta que la que daba la endocrinología. Por eso ahora todo el mundo te avienta los cromosomas en la cara. Pero eso no hubiera servido de nada hace un siglo, porque la genética no se había establecido como la ciencia hegemónica que es hoy. Y la endocrinología tenía mucho más peso. Ese es uno de los caminos, pero el otro camino, que es el que le interesa a Jules Gill-Peterson, es el camino de lo que hace gente como John Money y eventualmente Robert Stoller, cuando ponen la categoría de género precisamente para decir todas estas corporalidades con identidades y construcciones morfológicas que no encajan, lo que vamos a hacer es que las vamos a mover. Las vamos a mover ya sea al terreno de la patología en el caso de lo intersex, o al terreno de una condición de identidad que va a tener que ver con lo psicológico vivencial y ya no con la categoría de sexo. Y en ese sentido, lo que dice Jules Gill-Peterson es la categoría de género se introduce para reestabilizar la categoría de sexo, que la categoría de sexo solo se entendiera como nombrando los cuerpos tradicionales de hombres y mujeres cisgénero endosexuales, es decir, no intersex. Y que entonces los cuerpos intersex fueran colocados en el lugar de la patología y los cuerpos trans fueran colocados en el lugar de la identificación. Y no ya quizás como algo que tenía que ver con el sexo, porque antes, por supuesto, de que se creara esta categoría, el cuerpo trans trató de ser explicado como un cuerpo que quizás tenía alguna variación en las maneras en las que se entendía la categoría de sexo, quizás a nivel endocrinológico o a nivel cerebral. Es decir, era un cuerpo que estaba todavía bajo el presupuesto de que emanaba de una realidad material. Y lo que dice Jules es no, lo que hace la categoría de género es que coloca a las personas trans dentro de la esfera de la cultura y de la identificación y dice no vas a encontrar en ellas algo vinculado a la materialidad del sexo. Y eso lo menciona porque dice que la categoría de género se va a volver una ortopedia, dice que va a usarse de alguna manera para decir, bueno, vamos a usar la categoría de género para corregir las experiencias de los cuerpos intersex y trans, como en el caso de los cuerpos intersex, interviniéndolos y reeducándolos bajo la idea de que bajo cierta socialización de género tendremos hombres y mujeres como cualquier otra. Sabemos que eso no funcionó, ahí están muchas historias que dicen que de ahí salieron una serie de atrocidades horribles. Dice, pero también en el caso de lo trans, justamente la idea de John Money de que identidad de género y rol de género eran lo mismo, se usó justamente para construir un entendimiento de lo trans muy heterosexual y normativo. Y siempre me gusta decir, vean la película de Transamérica y el personaje de Felicity Huffman y verán a qué me refiero, ¿no? Ustedes la ven y la señora podría ser republicana, porque es muy conservadora en lo político, en lo vivencial, en lo sexual. Y entonces lo que dice Jules es la categoría de género nos ha hecho mucho daño a las personas trans, porque nos hizo pensar que nuestra experiencia es una experiencia que ocurre solamente en el ámbito de la cultura, de la representación y de la identidad, pero también no tenemos conciencia de la historia, de cómo esa categoría se usó, de alguna manera para tratar de normarnos dentro de los imperativos de la heterosexualidad. Y entonces ella dice, habría que deshacernos de esa categoría. Eso podría parecer muy tentador para algunas personas, pero ahora sí, les decía yo, ella trata de hacer 3 cosas en su libro, ninguna de las cuales es la que a mí me interesa. A mí me interesa una cosa que ella menciona, muy de paso, pero que es muy importante, y dice, la categoría de género inauguró un movimiento que no se ha detenido y que podríamos entenderlo dentro de la dicotomía de las identidades nomenclaturales y de las identidades materializadas.
Dice, de alguna manera, la categoría de género echó a andar la idea de que había algunas identidades que eran nomenclaturales, pero que se iban materializando, como las identidades trans en su acepción más clásica, y otras que ya estaban materializadas. Y Jules por ahí dice algo, dice que a ella no le gustan las identidades nomenclaturales, pero no dice mucho más. Y una de las cosas que a mí en algún momento de la vida me gustaría preguntarle es ¿qué quiere decir este silencio? Porque ese silencio no es inocente. ¿Por qué se los digo? Aquí me alejo del trabajo de Jules, pero esa dicotomía no quiero que se les pierda, la dicotomía entre identidades nomenclaturales e identidades materiales. Porque si ustedes se dan cuenta, todas las controversias que yo estaba nombrando tienen que ver con dónde estamos colocando dentro de esa dicotomía a ciertas identidades. O sea, hay feminismos radicales que dicen todas las identidades trans son nomenclaturales, mientras que las nuestras son materiales. Pero hay experiencias, por ejemplo, de la gente que habla del borramiento de la transexualidad que dicen no, nuestras identidades son materiales y serán producto de lo que sea, pero están materializadas en un cuerpo que se hizo intervención quirúrgica, que se hizo intervención hormonal, que se hizo una serie de cambios que están ahí materializados. Nuestras identidades no son nomenclaturales, nomenclaturales son las identidades queer de la fluidez y las no binarias, porque dicen una persona no binaria no tiene ningún correlato material en su identidad. Y ahí piensen en el debate en torno a esta pintura que yo les contaba, donde de repente llegan y te dicen es que no cualquier cuerpo puede ser una masculinidad trans, tiene que tener un correlato material. Es para que sea un cuerpo de una masculinidad trans, tiene necesariamente que ser un cuerpo con vulva. Si no es un cuerpo con vulva, no puede ser una masculinidad trans. Es decir, ahí hay un recorte distinto donde dicen, no es cierto que todo el espectro de lo trans esté dentro de lo nomenclatural. Dice, hay identidades trans materializadas, sobre todo las que están más cerca en su construcción de la transexualidad, o abiertamente abrazando la categoría transexualidad, y hay otras que no. Y aquí surge la pregunta de por qué ha pasado, por qué está pasando esto. Y ahí, por ejemplo, Lea Muñoz, que bueno, es una colega que de hecho es una amiga, colega, es mi estudiante de doctorado. Llevamos un tiempo trabajando con un concepto que se llama ontopolítica. Este concepto de ontopolítica no nos lo inventamos nosotras, de hecho es un concepto que viene de los estudios de la ciencia. Que originalmente se usó, por ejemplo, lo acuñó gente como Anne-Marie Moll, y ella es parte del grupo de Bruno Latour, de este grupo, digamos, dentro de los estudios de la ciencia, digamos, que se ha dedicado a estudiar lo que se llama la teoría del actor red. Si eso no les dice nada, por ahora no importa, pero básicamente una de las cosas que tratan de hacer es mostrar cómo los hechos biológicos no son transparentes, sino que un hecho biológico se estabiliza en función de cómo se va dando la construcción de una serie de elementos en red, que son elementos sociales, elementos naturales. Ellos, de hecho, odian esa distinción, yo la uso por fines pedagógicos, pero dicen un hecho científico se estabiliza en función de la red de actores naturales y sociales. Se usan de hecho la palabra actante para que no tenga esa connotación típica de ciencias sociales. Dice, y eso estabiliza un hecho social. Y después de mucho tiempo un hecho social se va volviendo cada vez más transparente hasta que la gente lo toma como dado. Y este concepto de ontopolítica lo que te está diciendo es que bueno, es la fusión de dos palabras, ontología y política, y lo que te está diciendo es, si la ontología es esta parte de la filosofía que va acerca de lo que es el caso, al poner la palabra política, lo que estás diciendo es que hay una política de cómo emerge aquello que es el caso. Y hay mucha gente que se escandaliza porque dice, es que esto es un constructivismo social desaforado, donde ya no hay realidad empírica. Y la respuesta es, no, espérate. Parte de los elementos de la red, por supuesto que son los elementos materiales del mundo.
Es decir, no es una posición que se aleje del materialismo. Lo que te dice es que, a ver, el materialismo no es autoevidente, no es que la materia saque un letrero y te diga, yo significo esto, sino que para estabilizar algo en un laboratorio requieres todo un contexto de cultura material en un laboratorio y de cultura simbólica con una serie de conceptos que te permitan entender qué es lo que dice una cierta configuración de la materialidad, ¿no? Anuncio, hay trabajos muy bonitos en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, incluso de ciencia y género, que hablan, por ejemplo, de esta categoría de ontopolítica en otros tipos de estudios que no son los que hacían Marimol. Ella estudiaba enfermedades, sobre todo vinculadas a la, si no me falla la memoria, a la fibrosis. Pero, por ejemplo, hay un libro que salió hace relativamente poco que se llama ¿qué? Testosterona, una autobiografía no autorizada, ¿no? Y es un libro que, dicho sea de paso, le recomiendo a todo aquel que crea que la testosterona lo puede todo, y que en el contexto deportivo la testosterona es el gran campeón, que en realidad la gente no es la que compite, sino la testosterona, y quien tiene testosterona es más rápido, más fuerte, más todo, ¿no? Que parece que ahora, cuando hablamos de debates sobre deportes, parece que la testosterona compite contra los estrógenos, ¿no? Como si lo pudiera todo. Y justo en estos trabajos, por ejemplo, se hace un análisis ontopolítico de la testosterona, ¿no? Y de cómo se han ido construyendo estos hechos donde presuntamente la testosterona es la hormona que da cuenta de la capacidad atlética, ¿no? Y una de las cosas que emerge es que lo que estabilizó algunos de esos hechos fueron prejuicios culturales. No voy a entrar en detalles, pero simplemente para que vean que el concepto de ontopolítica tiene historia. Y Lai y yo lo tomamos y nos lo trajimos a los estudios trans, porque lo que queríamos entender era cómo el cuerpo trans podía ser pensado como una ontología histórica, y el término ontología histórica literalmente se lo tomamos prestado a uno de los hijos angloparlantes de Michel Foucault, y hago esa aclaración porque la recepción del trabajo de Foucault en el contexto francés y en el anglo luego es un poco distinta y parece que es otro Michel Foucault, ¿no? Hubo un filósofo canadiense, Ian Hacking, que toma toda la propuesta genealógica de Foucault y la lee en clave de ontología, no solo de una historia de las representaciones, sino dice: lo que Foucault quiso mostrar es que la categoría de sexualidad no solo como representación tenía historia, que eso no es muy problemático. O sea, la idea de que las orientaciones sexuales siempre han sido las mismas, que lo que cambió fueron los nombres, es algo que mucha gente te va a decir, sí, claro, porque homosexuales han habido siempre, ¿no? Y heterosexuales también. Lo interesante es cuando dejas de decir eso y asumes que históricamente hablando, el deseo y la sexualidad pueden ser profundamente históricas y que hace 200 años no había ni heterosexuales ni homosexuales, y ahí sí la gente brinca, no, ¿cómo? Pero claro que había hombres que tenían sexo con hombres y mujeres que tenían sexo con mujeres, sí, pero eso no es lo mismo, ni siquiera la estructura del deseo es la misma, ¿no? O sea, no solo la representación. Y esa noción de ontología histórica parece que funciona muy bien, sobre todo con categorías aparentemente más atravesadas por lo cultural, como podría ser el deseo, como podría ser las identidades, pero parecería que es una idea más difícilmente aplicable a cosas como el cuerpo, ¿no? Si alguien dice el cuerpo es una ontología histórica, te van a decir, pues no sabes biología, ¿no? El cuerpo humano básicamente ha sido el mismo en los últimos 100,000 años, desde que somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces la biología no ha cambiado, ¿no? Y ahí tendrías que decir, bueno, pero el cuerpo no solamente es una colección de rutas metabólicas, ¿no? El cuerpo humano es un cuerpo habitado y lo ha sido desde hace 100,000 años. Y entonces lo que tratamos de hacer es traernos la noción de ontología histórica y decir el cuerpo trans exhibe, es un ejemplo de una ontología histórica donde se va configurando en distintos contextos, y ahí se ve la ontopolítica del cuerpo trans. Y una de las cosas que tratábamos de mostrar era cómo el cuerpo trans fue cambiando en función de las redes de actantes que lo estabilizaban. Y de las cosas que quisimos hacer fue mostrar, por ejemplo, cómo esas redes de actantes incluyen contextos institucionales,
incluyen saberes médicos, pero también incluyen movimientos sociales, pero también incluyen el cierto tipo de tecnologías que se fueron haciendo disponibles. Y en ese sentido, lo que tratamos de hacer es mostrar que el cuerpo trans es a la vez una ontología histórica constituida por una lógica ontopolítica que va cambiando, ¿no? Entonces, lo que queríamos mostrar es cómo al final del siglo XIX, por ejemplo, lo que hay disponible es un saber sexológico y cómo eso es lo que se usa. Pero cómo, por ejemplo, en cuanto empieza a surgir la endocrinología, las personas trans leen eso y dicen, ¿cómo? ¿Le pudieron cambiar el sexo a un gallo o a un cuyo? Pues yo me apunto, ¿no? Y las primeras personas se acercaron y le dijeron, oiga, pero usted debe estar mal de la cabeza, pues esto no tiene ninguna seguridad. Entonces, en términos de la bioética contemporánea, es inaceptable. Y la gente decía, no me importa. Y los propios relatos que los historiadores dentro del campo de estudios trans narran, es que la gente, por ejemplo, se acercó, incluso, por ejemplo, en la República de Weimar, a decir, por ejemplo, en este famosísimo instituto que había en la República de Weimar, que quemaron los nazis, y decían, no me importa si es un tratamiento experimental, yo quiero hacerlo, porque si esto me da lo que yo quiero, entonces, perfecto, ¿no? Y aquí vemos precisamente este elemento de cómo cuando empiezan a aparecer una serie de elementos, por ejemplo, tecnológicos, las propias personas trans empiezan a reconfigurar su corporalidad. Y esto va a ir cambiando porque en los años 30 no necesariamente era visto como una patología, era visto como una aproximación experimental, que después es radicalmente patologizada. Y en efecto muchas personas abrazan, y eso por ejemplo la propia Jules Gill Peterson lo dice, que no se nos olvide que la narrativa del cuerpo equivocado no la inventamos las personas trans para hacernos sentir miserables, sino que la tenías que abrazar estratégicamente porque te colocaba en una posición donde la red de actantes solo te dejaba entrar a cierto tipo de acompañamientos si abrazabas esa narrativa. Y esa narrativa en efecto llevaba a que la construcción disponible fuera la de la transexualidad con sus imperativos heterosexistas. Y por ahí lo dicen, si llegaba alguien y decía, yo soy una mujer lesbiana, no, ¿cómo cree? ¿No? O sea, eso no, porque la identidad está construida con el rol de género y el rol de género está construido con una serie de afectos y eso además está construido con una orientación sexual, como que usted es lesbiana, eso no puede pasar. Y lo que hemos intentado de alguna manera, Lea y yo, con esto es exhibir cómo el espacio de lo posible para el cuerpo trans fue cambiando. Cómo de repente empiezan a ser posibles ciertas configuraciones materiales a costa quizás de una serie de narrativas de la patologización, pero también de una serie de prohibiciones, por ejemplo, de cómo podías habitar el deseo. Y vamos narrando cómo cuando empieza a irrumpir cada vez más un pensamiento feminista y transfeminista, cómo eso se va modificando también y empiezan a aparecer otro tipo de identidades, por ejemplo las identidades de hombres trans gays y de mujeres trans lesbianas empiezan a hacerse posibles. Y como parte de esa historia, una de las cosas que hemos visto, y acuérdense que estábamos hablando de la dicotomía identidad nomenclatural contra identidad materializada, los propios movimientos en su crítica a la patologización, lo que fueron produciendo es, oh Dios mío, sí que llueve, lo que fueron produciendo, me compite en a ver quién se oye mejor, pero fueron produciendo de alguna manera una serie de señalamientos acerca de el hecho de que el reconocimiento de la identidad viniera siempre de la mano de una serie de intervenciones materiales que se habían vuelto normativas. Y eso quiero subrayarlo porque dejó de ser un proceso de co-construcción, dejó de ser un proceso de co-construcción del cuerpo y es retomado por la medicina para volverse una especie de normatividad de lo que va a ser el cuerpo transexual, ¿no? Y ahí sí vemos una diferencia entre los años 30 en la República de Weimar
y los años 50 en Estados Unidos, porque en los años 30 en la República de Weimar eran las propias personas trans las que se acercaban a decir: yo estoy dispuesta a arriesgarme a este tratamiento experimental si usted me ayuda a llegar a este objetivo. Es decir, ahí no está siendo todavía un camino normativo donde la institución médica le dice: bueno, pues yo, para que usted llegue ahí, le voy a pedir que haga esto, esto, esto y esto. Ahí es algo mucho más coproductivo, pero dejará de serlo por ahí de los años 50, cuando entonces se vuelve todo un aparato normativo que empieza a decirle a las identidades trans: si usted quiere habitarse como un hombre o como una mujer, tiene que pasar una prueba de vida, tiene usted que hormonizarse y tiene usted que intervenirse quirúrgicamente. ¡Wow! En el clímax de la exposición llueve, pero además llueve tanto que me estoy mojando y no sé cómo es posible eso, pero bueno, pues trataré de ser veloz para que no nos mojemos, porque esto está de locos. Pero, ¿qué pasó aquí? Que cuando empieza el movimiento en contra de la despatologización y cuando empieza todo el movimiento en contra de cómo la medicina se había erigido en un dispositivo de control, el movimiento trans empieza a exigir que se reconozcan identidades que no son necesariamente identidades que aspiran a llegar, pero un poquito, pero no sé si nos vamos a escuchar, esa es la bronca. Podemos ponernos en lo que pasa todo esto y te seguimos escuchando, pero cubiertas o nos quedamos. Pues yo aguanto, porque… Yo también, ¿ustedes? Pero… Si a alguien le está pasando muy mal, pues póngase ahí, ¿no? Lo que no debe mojarse es esa cámara. Pero bueno, lo que empieza a pasar, digo, para no perder esta idea, lo que empieza a pasar es que la exigencia es que la medicina deje de operar precisamente como un dispositivo biopolítico de regulación de cuerpos y de regulación de identidades, y empiezan a exigirse que, por ejemplo, haya reconocimientos de la identidad que no pasen por la patologización. ¿Y qué va a pasar ahí? Que empieza a haber un movimiento donde se dice que la validación de una identidad no tiene que darse conforme a si la identidad satisface o no una serie de criterios materiales, sino si la persona o no se nombra dentro de una categoría. Es decir, el propio movimiento trans, en su exigencia de despatologización, es el que abre la puerta a que la validación venga de un acto de autonominación, es de colocarte en ese lugar, y no ya de que materialmente encarnes el cuerpo aparentemente idealizado. Bueno, esto es impresionante, porque parece que arrecia. Y todo esto lo digo porque ese movimiento que en un primer momento parecía que solo hacía posible el reconocimiento de las viejas identidades trans en un contexto de no patologización, es el que va a ir abriendo la puerta cada vez más a identidades mucho menos constreñidas materialmente. Y de hecho, lo que vemos hoy, por ejemplo, es la existencia de identidades que operan puramente dentro del espacio de lo nomenclatural, como algunas configuraciones de lo no binario. Y digo algunas porque hay personas no binarias que sí tienen la aspiración de llevar a cabo ciertas intervenciones sobre sus cuerpos, y de hecho ya hay lineamientos de acompañamiento endocrinológico para personas no binarias que no quieren crear un cuerpo ni tradicionalmente cismasculino ni cisfemenino, pero tenemos también identidades que ya no aspiran a ninguna clase de correlato material, que son identidades radicalmente nomenclaturales. Y no solo dentro de lo no binario, empezamos a encontrarnos de pronto gente que se nombra como hombre o mujer trans y que dice yo soy hombre o soy mujer trans,
pero no voy a llevar sobre mi cuerpo ninguna intervención. Y eso, por ejemplo, lo vemos sobre todo en la generación más joven, en la generación de los centennials. Y aquí esta es una invitación a entrar a TikTok, porque una de las cosas que se van a encontrar en TikTok son relatos de personas trans muy jóvenes de la generación centennial. Por ejemplo, en el caso de las transmasculinidades, que de repente te dicen, a ver, yo como transmasculinidad no te debo una mastectomía, no te debo usar testosterona, no te debo heterosexualidad, no te debo una ropa masculina y no te debo nada. Y me puedo ver exactamente indistinguible a lo que es el estereotipo de lo que podría ser una adolescente o una mujer joven, y eso no importa, porque ninguno de estos elementos aparentemente materiales, aunque en distinto grado, es un criterio de necesidad o de suficiencia para adscribirse a una identidad. Noten en ese sentido que esto nos ayuda a entender por qué hoy hay una diversidad cada vez mayor de identidades que operan bajo lógicas nomenclaturales. Porque la propia exigencia de la despatologización que llevó a cabo el movimiento trans justamente centró todo el peso del aparato de reconocimiento de la identidad en la identidad autopercibida, porque todo lo otro podía dar lugar a una lógica biopolítica de regulación de cuerpos. En ese sentido, si florecen las identidades nomenclaturales es porque parecería que en términos de justicia, lo mejor que puedes hacer es reconocer identidades nomenclaturales, porque si le pides un elemento de materialidad, vas a imponerle entonces un elemento que puede ser reclutado por una regulación biopolítica de los cuerpos. Ojo, esto no ocurre en solitario, ocurre también en paralelo a la crítica al esencialismo que van a hacer los propios feminismos, donde también te van a decir no hay ningún elemento necesario y suficiente. Y si no hay ningún elemento necesario y suficiente, entonces parece que no hay ningún criterio material de pertenencia. ¿Qué pasó? O sea, todo esto simplemente lo digo porque nos ayuda a entender por qué estamos en un momento donde hay tantas identidades que operan de manera, digamos, nomenclatural. Y es porque la inercia de nuestros propios movimientos sociales y de nuestras propias reflexiones teóricas nos movió de una lógica de adscripción donde la materialidad tenía un peso muy fuerte y donde la perspectiva de los otros, de la tercera persona, tenía un peso muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que ven los otros son una serie de correlatos que acompañan a tu cuerpo en temas como la vestimenta, en temas como, pues ahora sí que cómo se da toda una expresión de género o incluso una construcción del propio cuerpo. Entonces, cuando lo material tenía ese peso, también tenía ese peso la tercera persona, es decir, los otros, como parte de lo que te adscribe una identidad. El movimiento antiesencialista y el propio movimiento en contra de la patologización nos alejaron de ahí y nos llevaron a un lugar donde la nomenclatura y la autoadscripción parecen ser lo más importante y lo más justo. ¿Por qué la nomenclatura? Porque si tú te autocolocas, pareciera que con eso es suficiente. Entonces, para no perderlos, ¿qué he querido hacer hasta ahora? Lo único que he querido hacer es decirles, está este momento en el que estamos viviendo, donde hay una serie de controversias y desencuentros, donde hay identidades que se acusan o acusan a otras de ser puramente nomenclaturales. Y yo lo que he querido es explicarles que si hemos llegado a este momento, eso se debe al hecho de que las identidades son una ontología histórica que se ha ido configurando en contextos ontopolíticos varios y que cuando dejó de ser el contexto de la medicina y de la regulación, el contexto ontopolítico por excelencia, e irrumpen los movimientos antiesencialistas y transfeministas en contra de la despatologización, eso nos llevó también a un punto donde han florecido las identidades nomenclaturales, pero ojo, eso también de alguna manera está
borrando las fronteras entre los cuerpos cis y trans, porque una de las cosas que está generando es que el universo nomenclatural es mucho más variado y continuo, y en ese sentido, paradójicamente, lo que antes parecía una división muy contundente, que era la división entre lo cis y lo trans, cada vez es menos clara, y eso de hecho apuntaría a la posibilidad de que la propia distinción pierda sentido en un futuro, porque si la lógica identitaria se mueve al plano de lo nomenclatural, entonces esa es una frontera que va a ir perdiendo densidad ontológica entre los cuerpos, porque un cuerpo trans y un cuerpo cis van a irse acercando cada vez más al punto donde quizás se vuelvan indistinguibles. Y ojo, hay gente que quizás considera que eso es deseable, gente que quizás considera que eso es un hecho histórico neutro, pero hay gente que lo considera profundamente amenazante, como también hay gente que considera profundamente amenazante que las identidades que aparentemente estaban ahí desde siempre, pues sean mucho más dúctiles históricamente, ¿no? Entonces, yo en este momento no voy a decir mucho más, porque además ya es casi imposible. Solo quisiera hacer 2 puntos concretos, y es que creo que estamos aproximándonos a un momento donde esta oposición entre identidades nomenclaturales e identidades materiales va a generar una fuerte discusión social, no solo entre feminismos radicales y transfeminismos, sino al interior de los propios transfeminismos, porque creo que mucha gente va a empezar a preguntarse qué sentido tiene nombrarse trans si una persona se puede nombrar trans y no significa lo mismo para una o para otra persona. Entonces creo que vamos a llegar a un punto donde vamos a ver esta dicotomía ser movilizada para problematizar una serie de identidades ajenas, y creo que el horizonte que vamos a tener que enfrentar es examinar seriamente si hay un problema genuino y real en que las identidades se muevan a un plano nomenclatural. Quiero decir que Jules Gill Peterson, siendo nueva materialista, es escéptica ante el hecho de que se dé ese movimiento, porque sí considera que las necesidades de los cuerpos que están materialmente construidos distinto no son las mismas, y que por eso un entendimiento puramente nomenclatural no necesariamente es la panacea de justicia que hoy nos parece, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos pensar en, claro, nunca puedes dar ese movimiento en absoluto, porque los temas que tienen que ver con justicia obstétrica pues perderían sentido y eso sería peligroso. Pero también, por ejemplo, ¿qué vas a hacer con los temas que tienen que ver con el riesgo de cáncer de mama, ¿no? No todas las identidades experimentan ese riesgo de la misma manera. Algunas transmasculinidades sí, algunas transfeminidades sí, algunas identidades no binarias sí, pero no todas. Entonces ella es escéptica de que el movimiento a lo nomenclatural sea el horizonte de justicia que promete ser. Pero por supuesto ella no elabora eso, y es una pena, porque les decía que era tangencial a su libro. Pero la pregunta es si tú podrías conciliar esa intuición materialista que ella parece que despliega con lo que hoy parece ser una reivindicación que estamos haciendo, y es que el acto de autocolocación en una identidad debería de corresponder solamente a la persona que la habita, y que eso es lo más justo. Y ahí se va a engendrar una tensión que yo creo que es algo que vamos a tener que ir trabajando en los próximos años, de si esos 2 objetivos de lucha son plenamente conciliables o no. Ese era uno de los 2 puntos con los que quería concluir. El otro es que, por ejemplo, el movimiento a las identidades nomenclaturales también ha desdibujado las fronteras entre género y sexualidad de una manera interesante. Hay un antropólogo de los estudios trans que se llama David Livingstone, que tiene un texto pionero que es parte de una etnografía que él hizo a finales de los años 90, y una de las cosas que él señalaba a finales de los años 90 es que las orientaciones sexuales se habían movido al ámbito de lo privado, al ámbito de lo psicológico, y la construcción de las identidades transexuales y transgénero no.
que por lo menos hasta los años 90 se habían movido al espacio de lo público, al espacio de la materialidad, en el contexto todavía de los legados de la transexualidad. Y decía que esta separación, de hecho, había reconfigurado tanto a lo trans como a las propias orientaciones sexuales, porque había hecho posible, por ejemplo, una masculinidad gay que es indistinguible observacionalmente de una masculinidad heterosexual, porque ya no se asociaba la homosexualidad con ningún elemento de expresión o disidencia de género. ¿Por qué? Porque había sido llevado al ámbito de lo privado y de lo psíquico, mientras que las transgresiones de género, como lo travesti, lo trans, lo transexual, lo transgénero, se habían mantenido en el espacio de lo público, de lo observable, de lo material. Parecería que en ese momento David Livingstone tenía razón, yo creo que tenía razón, que en los años 90, por ejemplo, sí parecía que había esta decisión donde la sexualidad era el deseo vivido en privado, no quiere decir en privado con respecto a público privado, sino psicológicamente, ¿no? Como algo que era propio del sujeto en su experiencia psíquica de quién le atrae. Mientras que las identidades trans parecía que solo la tenías si había un correlato material. Pero parece que en estos 30 años lo trans se mueve de ahí. Y en ese sentido se vuelve algo privado y está generando, por ejemplo, todas estas situaciones donde de repente alguien dice, pero ¿cuál es hoy la diferencia entre alguien que se nombra gay, alguien que se nombra no binario y alguien que se nombra trans? Esa distancia que en los 90 parecía enorme, hoy parece que se vuelve a cortar. Por el movimiento de lo trans hacia lo nomenclatural, pero ojo, también por la propia crítica a las identidades LGB que de alguna manera se construyeron sobre la base de que esto era pura sexualidad y nada de género. Y hoy vemos, por ejemplo, cómo empiezan a reclamarse identidades como las identidades marica, que no son solamente una orientación sexual, sino es el reclamar una configuración de la homosexualidad previa a los años 70, donde hay una especie de construcción distinta del lenguaje corporal, del lenguaje como una jerga con el que te llevas con otras personas. Hay una especie de reclamar la disidencia de género. Y ese movimiento, de alguna manera, pues explica por qué hoy de pronto ejes que parecían tan claramente distintos como el de la sexualidad y la identidad de género, hoy empiezan a ser menos claros. Hoy empiezas a encontrarte que estamos más cerca de lo que parecíamos estar hace 30 años, con identidades que de repente dices, bueno, pero ya ¿dónde está la frontera entre la homosexualidad, lo no binario, lo trans? Parece que se ha desdibujado y de la mano de ese desdibujamiento se desdibuja también la frontera entre la sexualidad y las identidades de género y el propio género. Y bueno, ahí van a decir que estoy cerrando con mucha ambigüedad porque no estoy diciendo si eso me parece increíble o no. Lo único que diré es que me parece que exhibe la historicidad de nuestras categorías y lo mejor que podríamos hacer es reconocer que nuestras categorías son históricas y que así como llegaron se van a ir y que quizás lo más deseable es reconocer su carácter contingente e histórico. Pero bueno, tampoco eso quiere decir que eso nos resuelva todas las preguntas políticas habidas y por haber, pero sobre eso no diré nada por lo menos por ahora, porque creo que es una pregunta abierta que tenemos que plantearnos sobre si en efecto nuestras intuiciones se van a verificar en unos años, ¿no? Y bueno, pues eso, esas eran mis notas y con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Siobhan. Gracias por todo, por hacernos explotar la cabeza, como siempre, y por, pese a la adversidad, mantenerte en pie. No, yo sí quiero decirte que quienes somos formadas, formados, formadas en la vieja escuela o nos gusta la vieja escuela, estamos en una especie de éxtasis intelectual contigo. Muchísimas gracias por enseñarnos tanto. Bueno, pues que empiece la ronda de preguntas, respuestas y demás. Gracias. Sí, ya no sé bien qué soy. Bueno, muchas preguntas, pero me surge una
cosa en la que valdría la pena desde mi punto de vista ocuparnos. Con todo este contexto, yo puedo vislumbrar un momento en el que los niños y las niñas y las niñas van a empezar a tener con mayor familiaridad una convivencia con otras realidades, con otras posibilidades, ¿no? Con otras cosas que se nombran y por eso existen, o no. Entonces, ¿tú sabes si hay algún tipo de trabajo que nos permita tener como ese acompañamiento o esa, no sé si estoy volviendo a querer ser médico, o sea, contención, pero no sé, ¿no? Acompañamiento, digamos, para las generaciones que vienen y que ya de por sí las relaciones interpersonales, ¿no? Primero entre hombres y mujeres, luego ¿no? O sea, entre si me gustas, no me gustas, pero sí, pero no, o sea, de por sí es un tema complicado porque no nos enseñan y no hay un campo en el que, no hay una materia en la escuela en la que te digan cómo te sientes, cómo lo quieres expresar, ¿no? O sea, ¿hay algún tipo de trabajo, inicio de trabajo que vaya teniendo un poco de claridad para cómo acompañar a toda esta nueva convivencia que sí o sí se está y se va a seguir dando? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Tengo 1000 preguntas y 1000 provocaciones que podría hacer, pero por lo pronto nada más me gustaría, me genera curiosidad si dentro de toda esta investigación que haces, has volteado a ver hacia lo que la mal llamada transracialidad. Estas personas como Rachel Dolezal o que este fue un caso muy famoso, que por su bronceado y rizarse el pelo y adoptar algunas cosas culturales de la cultura afroamericana, se autoidentifican como transraciales, que transicionan hacia otra raza. Con todo esto que acabas de decir, justo esto estaba en mi cabeza porque yo cada que esto sale, y justo incluso con los casos mexicanos, lo veo como totalmente, ¿cómo se dice? O sea, se descalifica y con argumentos sólidos, porque justo las personas blancas no atraviesan como por todo el sistema de opresión que otros cuerpos racializados. Entonces, si dentro de toda esta investigación y todas estos referentes teóricos que traes aquí, ¿hay alguna mención sobre esto? Porque siento que por ahí hay bastantes cosas y también es un tema que, digo, a mí me da hasta terror, como de repente lo que puede salir de ahí. Y nada más como un comentario en esto de la materialidad. Yo desde cómo construyo mi experiencia, a mí en este día, a esta hora, yo no tengo como una identidad definida, solo sé que no soy mujer y no soy hombre, y ya a partir de eso voy construyendo como mi experiencia. Pero lo que me queda claro es que mucho del género, muchas de estas expectativas con respecto al género fueron forzadas violentamente en mi cuerpo y pues desde una edad, pues desde que tengo uso de memoria, sé que, por ejemplo, el cabello es algo que siempre va a estar ahí, siempre estuvo ahí. Hay ¿qué será? Una imposición de lo que tiene que ser una imagen y esa está sustentada por instituciones. O sea, sí, mi papá me obligaba a cortarme el cabello y lo hacía como de una forma bastante violenta, pero eso estaba sustentado por las reglas de la escuela que obligaban a que una vez al mes tenía que yo ir a cortarme el cabello con casquete corto.
Y yo, justo dentro de mi lucha y lo que trato de buscar es más que, o sea, sí el reconocimiento de las infancias trans, pero también esta oportunidad de que justo estas imposiciones no nos toquen desde una edad tan temprana. Y pues ahí lo dejo. Paso el micrófono a quien quiera. ¿Quieres una más y te regresamos aquí? Una más, ¿sí? Una más y volvemos con Chauvin, ¿va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta plática que nos has regalado. Y nada más quisiera... ay, Mil gracias, porque entendemos así como la mitad. gracias. Gracias por esta plática y gracias por... creo que eligieron muy bien a los ponentes porque esta ponencia resuena maravillosamente con la primera que tuvimos. Exactamente esta pregunta que se hacía sobre estas nuevas identidades que en cierto momento pueden entenderse como que están fragmentando un colectivo, una lucha social. Entonces ahora entendemos, no es por gusto, sino realmente de dónde están saliendo este tipo de movimientos. Bueno, mi pregunta es, a tu parecer, ¿de qué manera, cuál sería el futuro próximo sobre esta regulación de las identidades? Porque pongo el paralelismo, en el área electoral está la autoadscripción indígena. La autoadscripción indígena ahora tiene que estar regulada por el INE, pero el mismo INE tiene que hacer una consulta a personas de comunidades indígenas para crear estos lineamientos. Pero eso es algo realmente colectivo, es algo cultural. Entonces, en este sentido, existe ese grupo de personas que están asesorando y que van a emitir esta regulación, ¿no? A partir de sus opiniones y respuestas se va a construir estos lineamientos. Sin embargo, viendo al área trans, tenemos esta situación de cuál es el futuro realmente, porque preguntarle a un colectivo trans, entonces nos encontramos con todo este estrujamiento realmente de si están solamente las personas que tienen una materialidad, si son una autoadscripción, ¿de dónde queda esta justicia? Para ti específicamente, viendo no tal vez mundial, pero en México específicamente, ¿cuál es el futuro cercano a 2, 3, 4 años que crees que se espere para este ordenamiento, digamos? ¿Se va a volver a la patologización? ¿Qué es lo que nos espera o qué espera a los cuerpos trans? Gracias. Gracias por las preguntas. A ver, trataré de contestarlas con brevedad para no acaparar el micrófono como ya lo hice. Sobre los trabajos de acompañamiento, yo creo que estamos en pañales, pero sí hay algunos. O sea, yo, por ejemplo, diría que Lucas Platero tiene textos muy interesantes desde una perspectiva de pedagogía queer. Y yo, por ejemplo, lo recomendaría a él. A mí, por ejemplo, el trabajo de Lía me parece importantísimo y yo sé que va a sonar chistoso que la mencione si ya estuvo aquí, pero a mí me llevó mucho tiempo entender, porque yo venía de biología, ¿no? Entonces yo no tenía ni idea de pedagogía ni de nada, y me costó mucho trabajo entender la importancia de un enfoque como el que Lía tiene en la pedagogía, porque claro, en la Facultad de Ciencias pues, todo es así. Venga usted a hacer una disección y apréndase esto, y no hay ninguna cosa que se aleje de la pedagogía más ortodoxa, y yo tampoco es que sea muy poco dada a la experimentación pedagógica, soy muy cuadrada en eso, pero por ejemplo creo que lo que hace Lía reconfigura radicalmente las lógicas de los espacios educativos, ¿no? Y a mí me llevó mucho tiempo entender qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Y el día que lo entendí me pareció algo importantísimo, porque por ejemplo ahora que están todas estas guías de cómo crear universidades incluyentes, muchas veces nos centramos, por ejemplo, en cuestiones como los contenidos, el diseño institucional, una serie de normatividades, pero dejamos muy de lado la cuestión de cómo reconfiguramos las relaciones al interior de una escuela, entre los propios estudiantes o entre toda la gente, ¿no? Y ahí yo diría que el trabajo de Lía es pionero y me parece importantísimo porque creo que ella lleva una reconfiguración de lógicas afectivas y de cómo se relacionan los cuerpos
en un salón de clases o en una escuela, ¿no? Y el día que me cayó el 20 de que eso era lo que estaba haciendo, dije, y una disculpa porque yo vengo de hacer botánica, entonces no entendía qué estabas haciendo. Pero te diría que, por ejemplo, ahí hay espacios que no son espacios propiamente académicos, pero donde se ha hablado de pedagogía queer, donde está gente, por ejemplo, como Liz Misterio, como la propia Lía, que yo creo que han hecho reflexiones bien importantes sobre cómo reconfigurar escuelas y espacios de convivencia en general, ¿no? Está Val Flores, que también me parece que sería alguien a quien yo recomendaría. Y en el contexto mexicano, la Asociación de Infancias Transgénero está construyendo un libro que esperamos que salga este año. Que bueno, a ver, yo sí quiero decir que estos saberes están en construcción, ¿no? Entonces lo vamos a sacar y quizá en 10 años vamos a mirar y vamos a decir, pero qué barbaridades dijimos. Estos saberes los estamos construyendo, pero bueno, lo aclaro porque sí creo que van a ir cambiando mucho conforme vayamos aprendiendo, ¿no? Y hago este anuncio del libro de Infancias Trans porque va a estar construido a raíz de la experiencia mexicana, que desde luego que no es la misma que en otros contextos, ¿no? Sobre la pregunta de la transracialidad, de hecho tengo un texto sobre transracialidad y transgeneridad y te diré que cambié de opinión mucho desde que lo escribí, porque cuando lo escribí lo que quería decir era que la experiencia transracial y la experiencia transgenérica eran radicalmente distintas. Y ahora te diría que creo que eso solo es cierto para ciertos momentos en la historia de la raza y el género. Y eso, por ejemplo, con un colega de Australia que se llama Adam Hochman, que hace filosofía de la raza. Él alguna vez hizo un seminario con esta filósofa Rebecca Tubel, que se hizo famosa precisamente por un texto que se llamaba En defensa de la transracialidad, donde decía, bueno, si ambas son categorías construidas socialmente y aquí consideramos que lo más justo es la autodescripción, porque allí no, ¿no? Y que fue un escándalo, ¿no? Y mucha gente trató de responder porque no. Y mi propio texto sobre transracialidad y transgeneridad un poco iba hacia allá. Pero luego hablando con colegas en América Latina me decían, oye, pero es que la raza en América Latina funciona muy diferente, pero bien diferente a cómo funciona allá arriba. América Latina tiene experiencias de transracialidad bestiales. El Estado ha sido el gran artífice de la experiencia transracial. ¿Cómo? Porque si tú ves al Estado mexicano, por ejemplo, de la posrevolución, convirtió a los indígenas en campesinos. Y eso es una experiencia que no usamos la palabra transracial para describirla, pero de alguna manera hubo todo un proyecto donde se arranca a un montón de gente de una serie de categorías que estaban vinculadas a lógicas racializadas y se les pone bajo lógicas que tenían que ver con sistemas de producción por la influencia que tenía cierto tipo de pensamiento económico, ¿no? Y ahí hay gente que lo ha dicho, a ver, el Estado mexicano, incluso desde el siglo XVI, cuando era Nueva España, fue creando categorías raciales, ¿no? Por ejemplo, ahí en el CEICH, Paula López Caballero, una de las cosas que muestra es cómo hay hoy pueblos indígenas que no existían antes del siglo XVI y que los construyó la Nueva España como parte de una lógica de administración de poblaciones, diciendo, a ver, ustedes son la misma población, pero yo no los puedo manejar así porque ustedes están en guerra y ustedes no. Los voy a separar en dos pueblos y les voy a dar dos nombres. 5 siglos más tarde, se viven como dos pueblos, pero no lo fueron. Entonces, yo sí creo que la historia del pensamiento racial en América Latina te dice, pues es que aquí la gente fue transracializada muchas veces y ahora está pasando, por ejemplo, lo vemos en Brasil y ahora también lo vemos en México, en Colombia, en Venezuela, un proceso de recuperar categorías raciales perdidas. Por ejemplo, en Brasil, con los censos, la cantidad de gente que se nombra como negra ha ido subiendo, pero no porque estén naciendo más personas, sino porque están recuperando una herencia. Y ahí pensemos, por ejemplo, en cómo Sara Ahmed, cuando tiene este libro de fenomenología queer y habla acerca de su genealogía, dice que hay una orientación fenomenológica a la propia genealogía, donde el sujeto en su construcción identitaria recupera ciertas herencias y otras las oculta.
Y dice, yo cuando era muy joven me orientaba hacia el linaje británico y quería pensarme como blanca y luego dejé de hacerlo y empecé a recuperar otra experiencia identitaria. Y yo te diría, eso le está pasando a mucha gente en América Latina, que están recuperando su negritud o su raíz indígena. Y yo te diría, eso es una experiencia transracial y te diría en algún sentido sí. Por supuesto que lo que vemos es que no todo ejercicio de identificación es posible. Hace rato les decía, ¿por qué no se puede identificar un hombre cis que de repente llega y te dice, pues ya soy un hombre trans? Porque ese ejercicio de identificación está prohibido, incluso si hay otros que están permitidos, porque no toda posibilidad de identificación está permitida. Entonces parecería que en la cuestión de la raza, y por eso digo que cambié de opinión, porque si tú lees ese texto ahí yo digo, no tiene nada que ver, tiene una historia política distinta y una lógica política distinta, y ahora me retracto y te digo, estaba pensando en Estados Unidos, América Latina es otra cosa, y te diría, en América Latina hubo una transracialización impulsada por el colonialismo que fue brutal, impulsada por los estados, incluso en México por el estado revolucionario que fue brutal, y ahora hay un proceso en reversa que es muy interesante de reivindicación de herencias, que también podrías decir que es un proceso transracial, pero eso no quiere decir que todo proceso de identificación sea posible, porque lo que te dicen es recupera algún linaje que puedas conectar contigo. Y por ejemplo en Colombia ni siquiera está tan fácil, ¿no? Porque por ejemplo por ahí en toda esa zona de Barranquilla la gente te dice que aquí todos podríamos ser negros, y en realidad si te identificas o no ni siquiera es por una cuestión de si tienes o no la genealogía, sino de si tienes o no una clase social donde necesites la identificación, porque eso te va a dar acceso a ciertas políticas de cuotas en las universidades. Dice, pero eso lo puede hacer cualquier afrocolombiano de la zona de Barranquilla, porque todos tenemos sangre negra. Dice, si lo haces o no lo haces depende de un proceso de clase, ¿no? Entonces ahí, pues mi opinión cambió. Yo te diría, claro que hay experiencias transraciales, pero no las describimos con esa palabra, porque esa palabra quedó asociada a un tipo específico de identificación que nos parece muy perverso. Pero te diría, Rachel Dolezal no se parece a las identidades trans más cotidianas, se parece a eso que hoy está prohibido, que es un hombre cis que se nombra hombre trans. A eso se parece. Pero de que hay maneras de reclamar herencias y de reconstruir genealogías, eso creo que pasa todo el tiempo, pero no nos habíamos atrevido porque estábamos pensando en la noción de raza de Estados Unidos, ¿no? Pero tampoco eso quiere decir que yo no sé si es buena idea usar la palabra transracial, porque está muy cargada ya hacia el contexto anglo y creo que nos va a empantanar en vez de ayudarnos a ver cosas, ¿no? Es que si no acabo. De esto que comentas, por ejemplo, cuando dices yo no me quiero colocar en ninguna identidad, te diría que eso, si ese acto de resistencia es posible, es por la centralidad que hoy tienen las identidades centradas en la autoadscripción y en la nomenclatura, porque en un contexto anterior ese acto no tendría la eficacia que tiene ahora. O sea, si el acto de resistencia hoy tiene eficacia, es porque nos movimos de un lugar que le daba más peso a la tercera persona, que le daba más peso a la materialidad como lógicas de adscripción. Y hoy por eso un montón de gente puede decir de manera inteligible, pues yo no me coloco en ningún lugar. Pues hace 70 años la gente te hubiera dicho, ajá, ok, X, sigues estando aquí, ¿no? Todavía, pero hay lugares donde la gente te escucha y te dice, ok, bien, y eso empieza a pasar, pero es por cómo nos desplazamos, ¿no? Y de esta pregunta, de la última pregunta, a ver, yo no sé dónde vamos a estar en 4 o 5 años, porque creo que justo este debate que estoy planteando hoy creo que va a ir explotando, ¿no? O sea, y aquí hago un anuncio que el 28 de junio vamos a hacer una presentación en la UNAM de nuestra primera encuesta de población LGBTI en la UNAM, y va a ser una cosa brutal. Algunos resultados preliminares son sorprendentes. Por ejemplo, 308 personas se autonombran como personas intersex en la UNAM, es una cosa que no estábamos esperando.
pero la cantidad de personas queer y no binarias es 10 veces mayor a personas transbinarias. Y eso es una cosa que no estábamos esperando. O sea, de veras, por cada mujer trans tienes 1.5 hombres trans, que no lo estábamos esperando, y tienes 10 personas no binarias o queer. Eso no lo estábamos esperando porque creíamos que iba a ser una identidad relativamente poco frecuente, y no, es muy, muy frecuente. Nos va a obligar pues a pensar un montón de cosas, ¿no? Como, bueno, ¿por qué hay una distinción entre identidades no binarias o queer? Hay gente que se pone en una, en otra. ¿Qué vamos a hacer con eso? No lo sé. Y creo que la universidad no lo sabe y no tenemos ni idea qué va a pasar, ¿no? Yo lo que te diría es, creo que es claro que las políticas de acción afirmativa no van a funcionar bien cuando tienes una evolución identitaria tan rápida y cada vez más contextual. Y eso es una cosa en la que nos vamos a tener que mirar en el espejo pronto. Porque, por ejemplo, Andrea Pitts, que es una persona no binaria de Estados Unidos, dice, es que el Estado necesita rigidizar las identidades para que las políticas de acción afirmativa funcionen. Pero hoy todos los movimientos están demandando algo en sentido contrario. Y eso te crea cosas muy, muy raras, ¿no? O sea, por ejemplo, te dice, Andrea dice, bueno, pues el Estado argentino te da una serie de cuotas de cupo laboral para la población travesti trans y eso requiere que pueda reconocerla y requiere fijar la identidad. Y una de las críticas que se están haciendo en Argentina a esta ley es que necesitas documentar con el DNI o con algo que eres trans. Pero hay identidades trans que no están construyéndose así. ¿Y ahí qué va a pasar, no? Entonces yo lo que creo es que por eso este debate que estamos viendo ahorita entre feminismos radicales y transfeminismos es solo el preludio de un debate más fuerte en muchas escalas, donde van a surgir muchas más resistencias a las identidades nomenclaturales y nos va a obligar a una pregunta de hacia dónde debemos ir y que también nos va a obligar a una pregunta sobre política pública, porque por ejemplo ahorita Chile con la nueva constitución está tratando de acomodar identidades transbinarias y no binarias sin que haya detrimento de nadie, ¿no? Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Porque, por ejemplo, hay lugares donde uno de los requisitos es que tú participas en las cuotas con la identidad con la que llegas. O sea, si alguien transita la mitad, no es que de repente ya se reajustó. Esas cosas generan constreñimientos sobre las identidades. Entonces, nos va a llevar a un debate, ¿no? Yo, como ya en el pasado he tomado posiciones y luego me arrepiento, como en este caso de lo transracial, a ver, me queda claro que tenemos que tener un horizonte de justicia que no deje a nadie fuera. Pero ¿cómo vamos a aterrizar eso en acciones concretas? Creo que es mucho menos trivial de lo que parece, ¿no? Entonces, no sé dónde vamos a estar en 4 años. Creo que esta discusión de las políticas públicas va a ir creciendo y de las cuotas iba a ir creciendo. Y creo que nos vamos a tener que sentar a hacer un ejercicio de imaginación, porque lo que estamos haciendo ahorita rigidiza y eso no funciona. Muchas gracias, Giovanni. Ya para ir cerrando, quiero darle el micrófono a nuestro querido Nacho Lozano, quien nos ha acompañado durante todo el SEMI en estos 6 grandes años. Si no lo conocían, aquí está. Bueno, Joan, siempre es un placer escucharte. Y me quedo con la sensación de que le haces un guiño en este movimiento de lo material a lo nomenclatural, como si se perdiera algo de constreñimiento en ese pasaje. Y eso me llama mucho la atención, porque me pregunto si los nombramientos no están también organizados bajo
ciertas lógicas discursivas. Ahorita con este ejemplo que dabas de la encuesta de la UNAM me acordé con una colega canadiense hace 2 años, 3 años nos presentaba una serie de datos que habían levantado en Canadá con personas jóvenes y la frecuencia más alta era de personas no binarias y queer, mientras que LGBT estaban en frecuencias más bajas. Y mi colega y yo decíamos, esto es completamente al revés de lo que está pasando en México, por lo menos en ese momento. Parecería, con estos datos preliminares que compartes, que hay una suerte de importación de un discurso extranjero. Es decir, mi pregunta concreta es si este movimiento a la nomenclatura implica menos constreñimiento y, de ser así, ¿cuál es ese movimiento? ¿No? Y tenía otra pregunta, perdón, si te da tiempo de contestarla. También te escuchaba y preguntaba, en este nombramiento, ¿dónde está el lugar de los afectos y del deseo? Y también creo que se ata un poco con esta pregunta de los discursos y de poderse nombrar, ¿no? Pues te las contesto. Sí. Hola, Shio. Muchas gracias por todas tus palabras. Estoy súper emocionada de que pues, en el claustro pueda haber una perspectiva tan profunda sobre lo trans. O sea, estoy brincando demasiado por dentro. No sé si es entre pregunta y comentario. O sea, bueno, si yo pudiera, me echaría un café contigo por horas, o sea, preguntarte todos los autores y autoras, pero algo que me pareció como muy interesante fue, bueno, o sea, cómo la estructura causal en el cuerpo se puede dividir entre el nombre, o sea, una identidad que se nombra y una identidad que, pues, como que lo entendí así, como que se atraviesa por el cuerpo, ¿no? Y estuve como poniendo en perspectiva, bueno, es una u otra, o es un como versus, ¿no? O sea, como que están ahí debatiendo, pero hoy yo, o sea, te puedo decir que soy ambas, ¿no? En ese ejemplo, y pusiste el ejemplo de un hombre cis que no puede ser un hombre trans. Cuando yo vi eso, la verdad me indigné muchísimo, porque también fue como, oye, ¿cómo puedes pararte aquí y hablar de algo que no has atravesado jamás, ni vas a entender nunca? O sea, como que sí me enojé cuando vi esa obra. O sea, ahí concuerdo, pero en cuanto a la identidad que se nombra y que se atraviesa, o sea, hoy yo no, fue hasta que me empecé a hormonar con microdosis, ni siquiera con texto completo, o sea, en microdosis de texto, y eventualmente ya lograr una mastectomía, que como que fue muy interesante, un salto que la gente me empezó a decir, bueno, entonces ya eres un hombre trans, y es como, no, nunca lo voy a hacer, nunca lo fui, nunca lo seré, pero tienden mucho a generalizar lo visual con lo binario, y pues no, o sea, sí se puede ser alguien queer. Yo no me nombro ya, también como tú de repente me posiciono, luego digo, bueno, ya cambió mi identidad y la orientación también se mueve, Dios mío, ¿no? Y como que todo baila. Pero me salí de una categoría no binaria fue una cuestión más, no es auditiva, pero como fonética, del nombrarte en negativo desde un inicio con la identidad, como quién eres, me pareció un rechazo hacia mí misma, a mí, o sea, hay como que todo bien con les no binarias, pero yo preferí o encontré una casa en lo queer, pero me intervine físicamente, entonces, pues, ¿qué onda? Como que ahí también, no sé, por eso digo, no sé si es una pregunta o un comentario, pero… sí, tengo una pregunta ya para cerrar esto, o sea, la materialidad prohíbe entonces algunos tipos de identificación, como en el ejemplo de la obra, pues sí, pero en este ejemplo secundario, pues no, entonces se puede todo, pero no, pero sí. Y contestando a, creo que alguien de por allá atrás, que preguntaron hacia dónde vamos,
pues, o sea, la verdad es que tampoco desde la psicología no sé hacia dónde vamos, pero sí me niego a pensarnos que nos vuelven a encasillar en la patologización. O sea, ahí sí, como que cualquier posibilidad es posible, pero volvernos a meter a una caja de ese tipo no. Y ya, muchas gracias, yo. No, al contrario. Yo creí que estabas en Alaska, así que verte aquí es un poco extraño. Es que sigo a Pauli en sus redes y entonces yo suponía que estaba en Alaska y de repente volteo y digo, ¿qué? ¿Cómo? De hecho, el comentario de Pauli y las preguntas de Ignacio están muy relacionadas y en ellas los afectos tienen un lugar. A ver, con respecto a esta primera preocupación, esto está importado. A ver, claramente hay una dinámica de globalización de identidades, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, alguien me decía, oye, ¿las identidades LGBT son producto del colonialismo o lo resisten? Y un poco es ambas. ¿Por qué? Porque, a ver, la internacionalización, ¿se me murió? No, acá está. La internacionalización de estas categorías en gran medida se dio por la internacionalización de un discurso patológico y luego por la internacionalización de la resistencia a este discurso patológico, pero también de ciertas maneras de estructurar los discursos en contra de las violencias LGBT. Y entonces te encuentras con relatos y narrativas que son muy parecidas, aunque estén en Rusia, México o Tailandia. Porque la colonización, no solo la colonialidad del ser, en este caso, no solo implicó que se internacionalizaran las categorías, sino los aparatos de control del Estado, y eso internacionalizó problemas, pero también resistencias. Y no nos hemos deshecho de este proceso del contexto de la globalización, y menos en ciudades como esta, que son ciudades globales, ¿no? En el sentido de SACEN, donde ocurren intercambios económicos, culturales. O sea, de hecho, una ciudad global siempre estará más cerca de otras ciudades globales que del resto del país. Y yo creo que esto es el caso aquí en Ciudad de México, ¿no? Y si no me creen, vean esa bandera, ¿no? Eso es una bandera como las que están en Alaska, ¿no? Es la misma, ¿no? Entonces, eso podríamos decir muestra que hay una herencia colonial, sí, pero también empiezan a haber resistencias. Y creo que el hecho de que empecemos a tener cada vez más identidades fracturadas y locales muestra que empieza a haber un proceso de evolución cada vez más local, donde, por ejemplo, te empiezas a encontrar una construcción de lo travesti en Argentina y Uruguay, pues que va a ser suyo. En México empiezan a haber rupturas de gente que te empieza a decir, yo no me voy a nombrar trans, sino voy a usar un término en maya, voy a hacer un término, no lo sé, en yaqui. Eso ya está pasando. Y de todas maneras el término mismo trans, en la diversidad de configuraciones identitarias que permite, empieza a alejarse de estas lógicas de universalización y esencialización. Entonces yo diría que estamos en un momento de tránsito, aunque suene chistoso decirlo, que las identidades trans son identidades de tránsito entre la transexualidad y su historia colonial y lo que habrá de venir. Y sí creo que todas las identidades contemporáneas se las va a llevar el viento, así. Y eso no me preocupa nada, ¿no? Entonces diría, hay una dinámica de importación, yo diría de globalización, pero también hay dinámicas locales que compartimos. O sea, por ejemplo, creo que mucho del éxito que tienen algunas identidades actuales tiene que ver con lógicas afectivas de identidades que son cada vez menos habitables. A mí, por ejemplo, me sorprende cómo la categoría hombre trans le es tan difícil de habitar a muchas personas, que dicen, yo no puedo habitar la categoría hombre, no puedo habitarla de ninguna manera. Y hay una construcción identitaria que pasa por lo afectivo, y es esa categoría, para mí, nombra gente que figuró como violentadores, no puedo habitarme en ella. Y he visto a muchos compañeros que incluso se nombran hombre trans o masculinidad trans o transmasculinidad, que te lo dicen, me cuesta mucho trabajo y me costó mucho trabajo ponerme aquí. Y hay gente que elige nunca ponerse ahí. Eso creo que empieza a pasar también con algunas construcciones de las transfeminidades. Porque nadie se quiere poner, por ejemplo, en cierta… O sea, que te ataquen y te digan tu identidad es un estereotipo, está llevando a mucha gente trans muy joven que
en algún momento se nombró mujer trans a decir no, voy a construir una identidad no binaria porque no quiero que me digan que soy un estereotipo. Y hay una experiencia afectiva ahí de decir yo no quiero encarnar la opresión. Es comprarle quizás la narrativa al otro, pero pasa. Y te voy a decir que yo creo que incluso hay gente que se está alejando de categorías como hombre, mujer o incluso homosexual, gay, lesbiana, porque empiezan a estar asociadas a lugares que la gente no quiere habitar. Por ejemplo, el homonacionalismo, yo creo que ha llevado a que mucha gente diga, no, yo no me voy a nombrar homosexual, me voy a nombrar marica, me voy a nombrar puto, me voy a nombrar lo que sea, pero esa identidad no la puedo habitar. Incluso he visto compañeros que ahora se nombran no binarias, que se alejaron de la identidad mujer porque ya no podían concebir habitar una identidad que estaba asociada a un movimiento tan violento como ciertos tipos de feminismos transexcluyentes. Y la gente se aleja de identidades por también estas dinámicas afectivas. O sea, yo sí creo que hay una dinámica afectiva política en donde te posicionas. Y creo que hay gente que está tratando de encontrar un lugar que le sea habitable por eso. Yo creo que eso nos va a llevar a correr como en Alicia con la Reina Roja, ¿no? Porque siempre vamos a ir corriendo y corriendo y corriendo. Pues está bien, o sea, yo creo que todas las identidades en algún momento encontraremos que pueden estar asociadas a posiciones de poder, de violencia, de discriminación. Si queremos escapar de eso, yo no creo que lo logremos, pero creo que hay una parte de la gente que está moviendo en un ejercicio afectivo político de descolocarse de ciertos lugares, ¿no? Entonces yo te diría, pues ahí está, yo creo que y esos son procesos sobre todo locales de cada contexto político y por eso mucha gente se mueve allí. Yo creo que eso pasa en lo que estamos viendo en las juventudes universitarias y vamos a ver dónde está esto en 10 años, no lo sé, ¿no? Y justo esto creo que tiene que ver con la pregunta y comentario de Pauli. Yo te diría, no es que haya cosas que estén prohibidas o no a secas, o sea, porque justo la cuestión de la historicidad es que lo que rige en un momento dado las posibilidades de identificación y de adscripción cambia. Y lo que traté de demostrar es que hace 70 años lo que regulaba las posibilidades de identificación y adscripción estaba centrado de una manera mucho más importante en la perspectiva de quien te miraba y te adscribía sobre criterios eminentemente asociados a la materialidad de los cuerpos y bajo lógicas donde sí te podías mover era por una posibilidad avalada por la medicina y nos alejamos de ahí. O sea, ese sistema normativo de los años 50 y 60 no es el nuestro y hoy estamos en uno distinto que prohíbe, por ejemplo, ciertos tipos de identificaciones como de ese cuadro, porque decían, ¿cómo un hombre sí se va a identificar como hombre trans? Y yo a varias compañeras, compañeros y compañeras les dije, oigan, a ver, ¿de verdad les parece imposible que si hacemos una despatologización de lo trans y una reivindicación de nuestros cuerpos, el día de mañana no llegue alguien y encuentre en la corporalidad trans una corporalidad en la que le gustaría habitarse? O sea, ¿de veras creen que está cerrado como posibilidad histórica que el día de mañana un hombre cis se identifique como hombre trans? Tiene todas las posibilidades médicas, identitarias y legales para hacerlo, solo no ha pasado. Y lo mismo al revés. Y les dije, a ver, yo no estoy diciendo que sea deseable o no, lo que estoy diciendo es que puede pasar, ¿no? Y en efecto mucha gente decía, pero ¿por qué eso no es una apropiación? Y le digo, pues por la misma razón que pues tu identidad como persona trans no es una apropiación. Esto no es marca propia, ¿no? No somos como el Oxxo que tenemos sucursales y que entonces yo te la estoy pirateando porque abrí una tienda que se llama Oso, ¿no? Creo que estamos pensando a las identidades muchas veces como si fuera una especie de entidad platónica que solo se instancia en algunos cuerpos y que quien quiere habitarla la está robando, vulnerando, pirateando, parodiando, y eso es todavía un relicto de esencialismo. Y yo creo que el día que rompas con eso,
va a haber un estallido de posibilidades, pero tampoco estoy diciendo, venga, vamos para allá, porque, o sea, justo lo que quería plantear ahora es, ahí el momento en que eso empieza a pasar, toda esta discusión que he tratado de plantear hoy va a estallar muy fuertemente y nos va a llevar a sentarnos y decir, a ver, toda posibilidad de identificación es deseable, sí o no, y nos vamos a encontrar gente trans diciendo no, un hombre cis no puede ser un hombre trans, ¿cómo? Y el día que eso pase, vamos a hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo van a jugar nomenclatura y materia, ¿no? Y eso justo es que hay identidades trans, o sea, la mía, y yo creo que la tuya, donde jugamos un elemento material, o sea, yo en eso te veo y creo que tenemos experiencias muy parecidas, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, pues yo nunca estaba tratando de emular nada, ¿no? O sea, y me tardé un montón en transitar porque justo decía yo, pero seré yo una esencialista y no me he dado cuenta, y quiero hacer esto, y busqué una respuesta y nunca jamás me la encontré hasta que, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Para mí la dimensión material es importante, ¿no? Pero hay gente que no, ¿no? Y tenemos una diferencia de experiencias. Entonces sí, mi experiencia identitaria pasa por la materialidad, pero me aterra la posibilidad de que el día de mañana yo llegue y diga, pues como la tuya no, la tuya es una impostura. Eso me da miedo, y me da miedo empezar a generar normatividades, pero también quiero tener un acto prudente de decir, a ver, esto tenemos que pensarlo, y creo que lo que hace alguien como Jules Gill Peterson es decir, esto tenemos que pensarlo, ¿no? Esta oposición tenemos que sentarnos a pensarla, no para invalidar a nadie y no para arrojar a nadie a las ruedas del tren, ni para eso, sino para ver cómo vamos a construir una sociedad que nos acomode a todes, en un todes muy dinámico y muy cambiante, ¿no? Y eso no es que esté tan fácil. Muchas gracias, Siobhan. Pues muchas gracias por tu claridad y también por ser tan linda persona de compartirnos tantos saberes. Eso siempre te lo vamos a agradecer y bueno, pues habrá más Siobhan para el rato y para la semana, grupo. Vamos a postear también en nuestro Face tus publicaciones, ¿no? Donde te desdices, que eso sí siempre es importante, ¿no? Cuando nuestras autoras se desdicen es, vamos a leer los dos el mismo día. Así que acá nos trendemos. Oigan, pues yo quiero invitarles una vez más a que nos tomemos la foto con Siobhan. Ya saben, ¿no? La mecánica, nos ponemos acá atrás, nos ponemos el coso y nos da la cuenta de 3, nos lo quitamos y tal. También un poco para, pues que a Siobhan se le quede un lindo recuerdo de nosotras, nosotros. Vénganse para acá.